la culminación del embarazo, o también se considera la salida, la expulsión del feto desde el útero materno a la vida extrauterina. Los signos de aproximación del parto. Recuerde usted que el parto no se da de un momento a otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene un periodo, un proceso que tiene que cumplir, y dentro de esto vamos a tener signos que nos van a indicar que el parto se aproxima. En esto, miren, presión sobre el pubis. Al hablar de presión sobre el pubis, debemos tomar en cuenta que nuestra cavidad pélvica, ¿sí?, que es esta, aquí se va a encontrar el bebé, y por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber presión, ¿cierto? Miren, el pubis va a encontrarse presionado, este huesito de aquí. Por lo general, al final del embarazo, el pubis incluso se encuentra ya separado. Usted puede ver aquí que está fusionado, ¿no es cierto? Ya cuando se acerca el parto, este se encuentra un poquito abierto, ¿sí?, por la presión que existe y porque la pelvis tiene que agrandarse para permitir el paso del bebé. También va a tener dolor en la zona lumbar, en la zona sacra, va a tener una sensación de vacío a nivel de la vulva, a nivel de la vagina, y va a haber un aumento de las secreciones, ¿sí? Dentro de este aumento de las secreciones vamos a encontrar que va a haber un flujo vaginal amarronado, levemente sanguinolento, la expulsión del tapón mucoso, lo que anteriormente se conocía como el moquito con sangre. No sé si alguna vez han escuchado, se salió el moco con sangre. Sí, es el desprendimiento del tapón mucoso, que a veces puede venir asociado con una ruptura de membranas. Eso quiere decir que sale lo que conocíamos anteriormente como el agua de fuente. Ahora que somos profesionales lo conocemos como el líquido amniótico. ¿De acuerdo? Líquido amniótico. Como les decía, el parto tiene que tener algunas etapas, es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso fisiológico, que al ser un proceso fisiológico no debería causar dolor, pero lo provoca, ¿no es cierto? ¿Quién ha sido mamita de aquí? ¿Sí? ¿Sí dolió? ¿Sí dolió un poquito? Ya. En algunas un poquito más, en otras un poquito menos, pero ¿por qué se va a dar esto? Porque tenemos un umbral del dolor diferente. ¿Qué es el umbral del dolor? Es la percepción propia de cada individuo de sentir el dolor. Yo le pellizco a la compañera y la compañera me quiere hasta denunciar porque casi le arranco el brazo. Le pellizco a ella y dice, ay. Las dos les di el mismo pellizcón, pero la una sintió más que la otra, ¿sí? No todos nos duele igual, ¿de acuerdo? Pues que unas duelen más, unas menos, unas ni sienten siquiera, ¿de acuerdo? Como les decía, el parto va a tener algunas etapas, 3 etapas específicamente. Estas etapas van a durar más o menos dependiendo de mientras más se acerquen a la dilatación necesaria y mientras más se acerque el parto. Tenemos la primera etapa. Esta primera etapa es por lo general la más larga. En esta primera etapa las contracciones son esporádicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van bien, ¿sí? Puede venir una cada 5 minutos, luego desaparece y viene cada media hora, luego desaparece y viene cada 2 horas, ¿sí? Entonces no tienen un ritmo marcado, ¿sí? Estas demorarán, la dilatación más o menos será de 2 a 5 centímetros y puede demorarse incluso algunos días. Siempre haber escuchado algunas veces que dicen, ya voy una semana con dolores y nada, ¿sí? Es porque está en esta fase en que las contracciones van y vienen y no están instauradas, ¿sí? Esta es la fase temprana de la que les hablaba. Luego tenemos la fase activa. En esta fase activa las contracciones en cambio se vuelven mucho más frecuentes. Ya aparecen entre 2 y 3 contracciones en 10 minutos. Van a durar aproximadamente entre 45 y 60 segundos y la intensidad va a ser mucho mayor, ¿sí? Va a tener más o menos la dilatación entre 5 y 8 centímetros. ¿Se acuerda usted? En la fase temprana iba de 2 a 5. En esta fase activa va de 5 a 8. Y en la siguiente fase, que es la fase de transición, vamos a tener que esta es mucho más cortita porque va a ir de 8 a 10 centímetros, ¿sí? Pero esta fase, así como es de cortita, es mucho más intensa. Las contracciones van a ser entre 3 y 4 contracciones en 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente avanza respirando a una y viene la siguiente, ¿sí? Porque más o menos demorará 1 minuto y medio cada una, ¿sí? La pacientita, aparte de las contracciones que a veces vienen asociadas con dolor, ¿sí?, va a tener también otros síntomas: escalofríos, temblores, náusea, vómito, que a usted como profesional le orientan a que el parto se acerca. ¿De acuerdo? Pasamos. ¿Sí?
Esto con respecto a la primera etapa que tenía sus 3 fases. Vamos entonces a la siguiente etapa. Segunda etapa. En esta se va a presentar el acontecimiento principal del parto. ¿Cuál será? El nacimiento del bebé, ¿no es cierto? En esta etapa vamos a ver cómo se desprende la cabeza, se desprenden los hombros y finalmente sale el bebé, ¿sí? Posteriormente a esto les vamos a indicar unos videos donde vamos a ver toda esta estructura bien esquematizada, ¿sí? La pacientita va a tener sensación de pujar, las contracciones van a ser mucho más intensas, se va a presentar la coronación, que es esto, la aparición de la cabecita, ¿sí? Aparece la cabecita unos 4 centímetros o unos 4 dedos para ser más prácticos, quiere decir que la vulva, ¿sí? Aparece, por hacerles un ejemplo, ¿no? Esta sí, aparece la cabecita unos 4 dedos y eso se llama coronación, ¿sí? Solo ahí estamos hablando de que el parto ya está, solo de que la pacientita puede. Si todavía no se ve eso, todavía puede demorar un poco, ¿de acuerdo? A menos que sea una paciente multípara, eso quiere decir que ha dado luz algunas veces. En estas pacientitas a veces ni siquiera se dejan ver el coronamiento, pasa de ese bebé de uno, como un jaboncito, ¿sí? Resbala. Cuando ya son mamás de muchos hijitos, pasan. ¿Sí? Y por último tenemos la tercera etapa. Esta tercera etapa que también se conoce como tercer periodo del parto. Bienvenida. ¿Sí? En esta tercera etapa o tercer periodo del parto,